Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Bardo Catalepsia Podcast. Mi nombre es Daniel Arias, escritor mexicano, y como ya se ha hecho costumbre de unas semanas para acá, vengo en esta ocasión a compartirte un nuevo tema que estuvo dando vueltas por mi cabeza en los últimos días. Pero antes de entrar de lleno al episodio del día de hoy, platícame cómo te fue en esta temporada decembrina. ¿Pudiste descansar o tuviste que trabajar? ¿Qué cenaste? ¿Estuviste con amigos, con familia? ¿O pues en su defecto la pasaste un poco más solo, tomando esta oportunidad de fin de año para reflexionar, para pensar en nuevos proyectos? ¿Cómo llegas a este nuevo año con nuevos proyectos o cargando un poco de los mismos problemas que tenías en 2025? En ese caso, deseo de todo corazón que las cosas se vayan acomodando a lo largo del año y pues en el caso contrario, en el caso de que hayas podido vacacionar, hayas podido revitalizarte un poco, pues deseo que estés empezando este 2026 con todo y que además de todo los proyectos que te hayas propuesto con las 12 uvas que uno se come a final de año, pues también se logren. Mi diciembre fue distinto a muchos otros que he tenido a lo largo de mi vida, y es que desafortunadamente en la mesa, en la cena de Navidad y de Año Nuevo, hubieron lugares que no fueron ocupados por personas muy queridas que normalmente ocupan esos lugares. Y es que desafortunadamente esas personas tan cercanas pues ya abandonaron este plano, pues sí, a lo largo de 2025. Este diciembre que acaba de pasar se viene a sumar a una serie de otros diciembres que también pasé de forma un poco extraña o diferente, digamos. Y es que, por ejemplo, el año pasado, más bien no el año pasado, ya sería el año antepasado, 2024, lo pasé cuidando también de una persona muy cercana en el hospital. Ahí pasamos principalmente Nochebuena y Navidad. Y también hubo otro diciembre en 2022 en el que cerramos el 31 de diciembre en una funeraria. Entonces, pues vaya, fue muy extraño o muy diferente, por ejemplo, en ese 2022, tener que estar en un cierre de año, pues justamente en el funeral también de un familiar querido. Entonces, si ya de por sí diciembre tiene una energía o una vibra un tanto pesada, tanto para bien como para mal, pues al menos en mi caso personal, diciembre se ha convertido todavía en un símbolo un poco más de cierre o de cierres con todo esto que pues en los últimos años ha pasado alrededor mío. Y es que diciembre sí tiene una energía distinta porque finalmente, justo, marca el cierre de un año, el fin de un ciclo y pues es una oportunidad para las personas de hacer un recuento de todo lo bueno y todo lo malo que pasó a lo largo de su año. Es un cierre pesado porque lamentablemente el sistema en el que vivimos pues de alguna forma nos impulsa un poco más a pensar en todo lo en todo lo no logrado o todo lo que no fue que en pensar en lo que sí. Es decir, somos personas que siempre estamos pensando en los proyectos a futuro, en todo lo que no hemos cumplido y nos es muy difícil reconocernos lo que sí. Entonces, pues sí, realmente diciembre, pues eso, tiene una vibra pesada y pues lamentablemente no por nada es durante esas fechas que los suicidios se disparan alrededor del mundo. Y todo esto te lo cuento no para deprimirte, sino para poner en perspectiva o en contraste dos posturas o dos formas tal vez de entender a diciembre. Por un lado, toda la parte de la industria cultural, toda la parte de los negocios, toda la parte del capital que necesita moverse en ese mes, que empieza desde noviembre con toda la cuestión del Black Friday o de el Buen Fin aquí en México, pero que continúa durante toda la temporada decembrina y toda la industria cultural, la publicidad y el marketing nos impulsan a creer que diciembre es una temporada para pasarla bien, para ser felices, para estar en familia, para ser agradecidos, para regalar cosas, porque siempre viene mucho esta cuestión en nuestra cabeza de que diciembre no es diciembre sin regalos materiales, ¿no? Por un lado está todo eso, está toda esa creencia o todo ese imaginario de que en diciembre las cosas tienen que ser casi perfectas y las películas nos lo recuerdan una y otra vez. ¿Cuántas películas de Navidad no existen a lo largo del mundo, principalmente
estadounidenses que nos van a marcar a diciembre, pues sí, como un mes familiar de agradecimiento, como un mes en el que cosas positivas pasan, como un mes en donde la magia está sumamente vigente. Pero por otro lado, también existe toda esta parte en la que finalmente diciembre es un mes de cierres, ¿no? Y al mismo tiempo, de forma inevitable, cuando estamos siendo bombardeados por toda esta cuestión cultural, por toda esta cuestión mercadotécnica en donde nos dicen sé feliz, regala cosas, sé agradecido, pues uno inevitablemente termina pensando en lo opuesto, en todo lo que no pudo ser a lo largo del año, en todas las personas que ya se fueron a lo largo del año, en todos los proyectos no logrados, en todo lo que no somos y no tenemos, y pues finalmente diciembre termina siendo un mes de justamente lo contrario, un mes triste, un mes de depresión, un mes pues en el que pasar por ejemplo tus días o tus noches en un hospital cuidando de un enfermo o justamente siendo el enfermo, cuando se pone en contraste todo eso, todas esas cuestiones que parecen blanco y negro, pues uno termina por deprimirse. Y es que con todo este bombardeo sistémico de ser feliz en diciembre, la felicidad parece más una imposición que realmente una elección o una experiencia transitoria de vida. Es como si estar triste en diciembre fuera un pecado o fuera un crimen. Entonces uno tiene la tendencia a tratar de encajar en todo el discurso cultural y, al menos en apariencia, ser feliz, aunque por dentro uno esté destrozado. A lo que quiero llegar con esto es que no hay una forma correcta de pasar diciembre y a veces es muy dañino hacer caso de todas las partes o todos estos discursos ultra positivos que surgen alrededor de estas fechas decembrinas. Es decir, en efecto, diciembre lo vamos a entender pues indudablemente como un mes de cierres de todo tipo, porque finalmente nuestra mente está un poco codificada o estructurada para seguir ciertos ciclos y rituales que dan cierre a esos ciclos, pero al mismo tiempo está bien decir, ¿sabes qué? No me siento bien, no me siento agradecido, no me siento con ánimos de compartir y pues este diciembre realmente me siento triste. La cuestión aquí es que no debemos de estigmatizar el reconocimiento de la tristeza personal o del enojo personal y debemos comenzar a reconocer estas emociones como parte de la vida, como parte de ser humanos. Y pues tal vez si lo comenzáramos a entender de esa forma, diciembre dejaría de ser un mes tan pesado para convertirse pues justamente en un mes de reflexión y de autorreconocimiento. A lo que trato de llegar con esto es que no deberíamos de enmascarar o de transformar nuestras emociones para empatarla con el discurso cultural de la época, o pues sí, de la temporada decembrina, y no deberíamos de transformar a nuestras emociones y sentimientos en objetos mercantiles, en objetos decembrinos, valga la redundancia. Porque al final de todo, esta época en efecto es una temporada de transformación colectiva, cultural, planetaria, lo que quieran, como lo quieran abordar. La cuestión es que diciembre, al ser el mes 12, siempre va a implicar el cierre de ciertas cosas, necesarias e innecesarias. Lo que está mal es tal vez pensar esta transformación siempre en términos de deber ser, es decir, esta transformación siempre nos la han vendido como algo que tiene que ser de forma positiva. Dejar atrás culpas, dejar atrás arrepentimientos, perdonar, ser agradecido, es decir, hacen de sujeto un sujeto ejemplar, un sujeto perfecto prácticamente. Y finalmente aquí la cuestión es que este molde de sujeto perfecto es eso, un molde en el que nadie va a terminar de encajar y que si nos tratamos de obligar a encajar en ese molde, indudablemente vamos a terminar sufriendo. Porque al final de cuentas el ser humano, por supuesto, puede ser agradecido, feliz, puede soltar culpas, puede tener arrepentimientos y disculparse, ¿no? Puede perdonar y demás, pero al mismo tiempo también el ser humano es un ser que mienta madres, que maldice, que reclama, que está enojado. Es decir, no hay que negar ni una capa ni la otra, somos seres integrales. Y en diciembre parece que hay una obligación implícita a ser seres sumamente positivos. Y eso es un tanto dañino, para ser honestos. Y es dañino porque finalmente no empatar con este discurso positivo
durante la época decembrina termina por excluirte de todo un grupo. Y esto deriva en que te sientas todavía más solo de lo que ya te sentías antes. Quería iniciar este episodio un poco con esas reflexiones que he tenido a lo largo de estas semanas, sencillamente para transmitírtelas, y que si te sirven de algo, pues yo encantado de poder compartirte ese mensaje y de hacerte sentir un poco menos solo. Al final de cuentas, creo que tal vez una de las mejores cosas que a mí me podrían decir cuando me siento solo en esas temporadas por varias circunstancias es hacerme ver o recordarme que finalmente hay millones de personas a lo largo del mundo que me acompañan en ese mismo sentimiento de soledad. Entonces, sí, estamos solos pero acompañados al mismo tiempo. Y que lamentablemente, pero al mismo tiempo de forma afortunada, también hay miles y millones de personas que comparten ese mismo sentimiento de soledad a lo largo del mundo en esta temporada. Entonces, de alguna forma de ahí inicia un tanto la empatía y tal vez lo que realmente significa esta temporada, es decir, no reconocernos desde la abundancia, desde los regalos materiales, desde las familias completas, integrales, desde el agradecimiento, el perdón y demás, sino comenzar a reconocernos como seres heridos y un tanto rotos al mismo tiempo. Y reconocer nuestra herida en las heridas de otras personas indudablemente nos van a hacer reconocer conexiones invisibles que existen a lo largo del mundo entre todas las personas, y al mismo tiempo entender que esta temporada pues realmente está conformada por muchas heridas que se enmascaran detrás de estos discursos pues sí, mercantilistas. Entonces, si te sientes triste en esta época, no te sientas culpable por serlo. Tal vez te sientas como alguien que no es una muy buena compañía en estas épocas, pero créeme que habemos más personas que nos sentimos de esa forma, que nos podemos acompañar justamente desde esta soledad o desde esta tristeza que en ocasiones podemos llegar a sentir en una época en donde abunda todo. Yo llego ahorita a enero del 2026 con un propósito muy claro, y es algo que ya había hablado con mi novia en días anteriores, y es que desde hace muchos años, yo creo que desde 2014 para acá, es decir, ya más de 10 años, 12 años, siempre tengo un propósito en Año Nuevo, que es continuar escribiendo y continuar abonando o cultivando mi proyecto literario. Yo antes de hacer podcast escribía y de hecho sigo escribiendo, es mi proyecto principal, por así decirlo, y todo lo que hago va encaminado a cultivar y cosechar ese proyecto literario. Entonces desde 2014 tengo justamente ese propósito, continuar escribiendo y continuar ejerciendo la literatura o el oficio de escritor para pues en algún momento poder llegar a vivir de eso. Yo sé que es un sueño sumamente idealista, pero oye, es mi sueño. Cada uno tendrá el suyo, cada uno tendrá su sueño platónico, y en ocasiones con trabajo constante uno se va dando cuenta de que no es tan platónico como se pensaba en un inicio. Personalmente quiero ir a ferias de libro, a seguir presentando mis obras, quiero seguir escribiendo, quiero seguir tomando las oportunidades de publicación con editoriales que se me presenten, y también pues continuar haciendo crecer este proyecto de podcast, continuar creciendo esta comunidad que se está formando, que todavía es pequeñita, pero que estoy seguro al final del año podré compartirte algún episodio donde rememoremos todos estos inicios de Bardo Catalepsia, y pues para efectos de eso voy a hacer un pequeño corte comercial para pues invitarte a que si te gusta este proyecto también me sigas en redes sociales personales. Me puedes encontrar como José Daniel Arias Torres o como letra-nigromante. Ese sería como mi seudónimo artístico. Ya sé, es un seudónimo raro, pero personalmente me gusta porque además engloba un poco de cómo es mi personalidad literaria, de qué trabajos, o más bien cuál es el tono de los trabajos que hago, cuáles son mis obsesiones. La muerte es una de mis obsesiones, es uno de los grandes temas universales y el tema elegido por mí de forma inconsciente desde mis años mozos de preparatoria, en el que inicié pues escribiendo. Y pues nada, si te ha interesado este podcast, también te invito a seguirme por ahí, letra-nigromante. Ahí puedes ver contenido de otro tipo que también hago, que pues es principalmente contenido literario, y al mismo tiempo pues ando en una labor de promoción personal de mi más reciente novela que se llama Perro Negro.
editada y publicada por Ediciones Delirio. Y a esta obra, a esta novela, la puedes, pues más bien puedes comprar esta obra por diversos portales. Por el portal web de Librerías El Sótano, ahí buscas Perro Negro, José Daniel Arias Torres y te va a salir. Pero también la puedes encontrar en otros portales como Mercado Libre, buscando exactamente lo mismo, Perro Negro, José Daniel Arias Torres, o en Busca Libre, este portal o esta biblioteca o librería virtual enormísima, también ahí está mi libro, Perro Negro. Si eres de Puebla capital o de Cholula, yo personalmente te puedo hacer entrega de esos libros porque yo también tengo algunos ejemplares. Si te interesan, acordamos sencillamente horario y punto de encuentro y nos vemos. Y al mismo tiempo puedes dirigirte con Ediciones Delirio también para preguntar sobre mi novela y si te pueden hacer envío de la misma. Entonces hay muchas opciones de adquirir mi novela. Si la compraras me estarías apoyando a mí y te lo agradecería de todo corazón por apoyar la carrera de este escritor con sueños platónicos. Y pues obviamente si ya la compraste o la quieres comprar y la lees, me encantaría pues escuchar tus comentarios, escuchar tus reseñas, tus críticas y pues con mucho gusto a través de el Messenger de los mensajes de Bardo Catalepsia Podcast en Instagram o de mis redes personales, letra-nigromante, puedes compartirme qué te pareció, cuáles fueron tus impresiones, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, qué te gustó, qué no te gustó, preguntarme sobre dudas que te hayan quedado, a mí me encantará responderlas y a mí me encantará conocerte también. Entonces, bueno, ese fue el pequeño corte comercial. Ahora sí, retomando un poco del episodio del día de hoy, te quería compartir que hace unos días, me parece fue el 2 de enero, viajé en Uber. El chofer de esta unidad, iba platicando con él, soy muy parlanchín en ocasiones, y este chofer me comentaba pues que diciembre obviamente había sido un mes muy fuerte para quienes trabajaban en estas plataformas, debido a que pues las personas realizaban una serie de viajes a lo largo de diciembre que normalmente no hacen durante el resto del año. Hay fechas importantes, posadas, compra de regalos, ir a visitar a familias, amigos, reuniones, cenas, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente las plataformas no sufren por trabajo durante este mes. El conductor de la unidad, pues me comentó que él había optado por trabajar durante diciembre debido a la alza de toda la cuestión de de la demanda de carros que había durante esta época decembrina y que al mismo tiempo había optado por trabajar pues justamente para ahorrar dinero durante diciembre y así llegar bien a enero, porque seguramente lo saben, enero es un mes muy complicado para muchos negocios y muchos sectores debido a la llamada cuesta de enero. Es decir, las personas llegan ya muy gastadas de todo lo que se hizo en diciembre y pues obviamente durante el mes de enero y febrero todavía se opta más bien por ahorrar y parte del ahorro está en no viajar tanto por este tipo de plataformas, irse un poco más por lo barato, mejor quedarse en casa, no salir a comer en fines de semana, etcétera, etcétera. Es decir, la economía de alguna forma se entra en una especie de mini recesión. Después del gasto intenso de diciembre viene el ahorro intenso de enero y febrero. Hay cantidad enorme de memes que van a demostrar esto y que van a poner a prueba mi hipótesis. En este viaje también comenzamos a hablar sobre cuál sería la primera celebración o festividad del año. Llegamos un poco a la conclusión de que sería el Día de Reyes Magos, el 6 de enero, al menos en México. Si eres de México y conoces una festividad que se realice antes del 6 de enero durante el mes de enero, te invito a que me la compartas. Pero al menos el chofer y yo llegamos a esa conclusión. Día de Reyes Magos es la primera celebración del año. Seguimos haciendo un poco de memoria y pues también llegamos a la conclusión de que la segunda celebración grande del año sería el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, en donde se regalan tamales. Quienes regalan tamales fueron las personas que sacaron al muñequito o al niño Dios de la rosca el 6 de enero. Si eres de México entenderás también perfectamente a lo que me refiero y me parece que en muchos lados de América Latina también esto pasa. En México, muchas de las celebraciones que tenemos a lo largo del año, incluido Día de Reyes y Día de la Candelaria, están vinculadas directamente a la tradición católica, en la que se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, o al menos así se ha consensado culturalmente.
El calendario que nos rige, al menos en América Latina y buena parte de Europa, que es el calendario gregoriano, va a estar marcado por una serie de sucesos que van a rememorar directamente la vida y obra de Jesús. E independientemente de si somos católicos o no, buena parte de nuestra forma de vivir el tiempo y de transitar el año va a estar marcado por estos sucesos que emanan directamente del catolicismo. Muchas de las vacaciones o de los días de asueto que tenemos responden directamente a ciertas actividades religiosas, por ejemplo. La vida y obra de Jesús, al menos en toda esta cuestión del discurso histórico y mítico, fue tan importante para grandes secciones culturales del mundo que su muerte implicó la división del tiempo en dos grandes etapas, antes de Cristo y después de Cristo, que obviamente ya después existieron muchos debates sobre por qué dividir la historia del mundo en dos grandes periodos, tomando como referencia a esta religión, al catolicismo, porque finalmente esto implicaba no reconocer la existencia de otras formas de medir el tiempo y de dividirlo, pues emanado de otras tradiciones o religiones. Entonces es a partir de todos estos debates que ya es más correcto decir antes de nuestra era y después de nuestra era que decir antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, estoy muy convencido de que popularmente seguimos acudiendo más a estos términos antes de Cristo y después de Cristo que antes de nuestra era y después de nuestra era. Ya ustedes me dirán qué término utilizan. Pero pues bueno, la cuestión es que el chofer de Uber y yo íbamos reflexionando sobre esta serie de festividades que se dan al inicio del año. Personalmente he de confesar que estos primeros 6 meses del año para mí son muy aburridos. En mi imaginario son como meses en los que nada pasa. Y a ver, obviamente de forma pragmática, pasan muchas cosas durante 6 meses. Sin ir muy lejos, mi cumpleaños, por ejemplo, es en marzo. Entonces ya hay un marcador importante para mi ordenamiento del tiempo, pues que ahí está, ¿no? Mi cumpleaños en marzo. También hay familiares y amigos que cumplen años durante estos primeros 6 meses del año. Entonces también son marcadores importantes que obviamente van haciendo de estos primeros 6 meses algo importante. Pero al menos en mi cuestión rara de las ideas, en mis ilusiones, en mis pensamientos, sí creo que la parte más rica del año comienza, al menos en México, en septiembre, con toda la cuestión de la conmemoración de la independencia, pero más que nada, más que por la independencia, por los platillos deliciosos que comemos durante ese mes, y pues se continúa por el resto del año, ¿no? Halloween, Día de Muertos, fiestas decembrinas. Entonces sí, para mí estos primeros 6 meses son un tanto difíciles porque no veo fechas muy interesantes como en la segunda mitad del año. Obviamente esto es completamente una cuestión de preferencia personal. Seguramente habrá muchas personas que prefieran estos primeros 6 meses, pero sí, eso es ahora sí que mi impresión sobre esta primera mitad del año. La cuestión aquí es que en esta conversación que tuve con el chofer del auto, terminé haciéndome ideas o reflexionando sobre esta parte tan importante, que son los ciclos. Y es que si te das cuenta, a pesar de que nos han enseñado y de que en efecto vivimos en una interpretación del tiempo lineal, es decir, entendemos al tiempo como esta línea perfecta de pasado, presente y futuro, buena parte de nuestros rituales y de la forma en que vivimos es cíclica. Es decir, hay una contraposición entre esta concepción lineal del tiempo pasado, presente y futuro y nuestra forma de vivir en ciclos, que finalmente el ciclo a lo que atiende o a lo que rememora es a un círculo. Y de hecho te quiero invitar a pensar en lo siguiente. Esta cuestión de pasado, presente y futuro es una forma de organizar nuestra realidad, pero no implica que el tiempo sea forzosamente así, ni que esté limitado a esa forma de organización en sí. Es decir, si vamos por ejemplo a tradiciones budistas o hinduistas, vamos a entender desde que leemos sus textos o hablamos con ellos que ellos tienen una forma de concebir e interpretar el tiempo sumamente distinta a como la interpretamos en Occidente. Y es que al final de cuentas el tiempo es una unidad de estructuración de nuestra realidad, es una forma de organizar nuestra realidad, de darle pies y cabeza.
tal vez si no entendiéramos al tiempo o si no tuviéramos justamente esta capacidad de organizar a la realidad en una cuestión de espacio y tiempo, pues sí, la realidad misma se haría caótica. Y es que al final de cuentas, pues el tiempo no es una cosa, el tiempo es un concepto y de nuevo es un concepto muy necesario en términos de darnos sustento o darnos un sentido en esta realidad, pero no implica que existe, es decir, si yo les dijera un día de la noche a la mañana deja de existir la humanidad, al mismo tiempo deja de existir el tiempo. Un reloj, por ejemplo, es evidencia de una herramienta que el ser humano inventó para darle sentido y poder medir su propio concepto. Pero esto no implica que exista tal cosa como las 12 del día fuera de nuestro planeta. Si te interesa todo esto, te invito a revisitar o a visitar por primera vez el capítulo en el que hago un análisis sobre la película de The Arrival, en donde si ya la viste, pues son seres alienígenas que traen consigo su forma o su forma única de interpretar al tiempo, sumamente diferenciada de nuestra forma lineal de interpretación del tiempo. Y también si te interesa toda esta cuestión de interpretaciones diferentes, justo de interpretar al tiempo, te invito a leer Siddhartha de Hermann Hesse, en donde también pues Siddhartha llega a conclusiones sobre el tiempo que te vuelan la cabeza si lees esa novela por primera vez. Al mismo tiempo, hablando del tiempo, valga la redundancia, te invito a pensar en lo siguiente, y es que si bien desde muy pequeños nos enseñan que existe el pasado, el presente y el futuro, nosotros solo experimentamos una dimensión de esas tres formas que conceptualmente creamos, es decir, estamos anclados a la experimentación de una sola dimensión temporal, el presente. Y es que si bien también desde pequeños nos enseñan que existe el pasado, realmente al pasado solo lo podemos revisitar a través de la memoria o a través de los recuerdos. En ese sentido no hay una experiencia plena del pasado. Y más bien confiamos en que nuestra memoria está haciendo la recreación de los eventos de forma fidedigna. Pero como ya hemos visto en uno de los programas anteriores que se tuvo en Bardo Catalepsia Podcast, la cuestión del pasado, de la memoria y de los recuerdos se parece más a la ficción que a una realidad. Es decir, nosotros inventamos el pasado al momento de narrarlo, porque no podemos reexperimentar al pie de la letra lo vivido. Y el futuro, al menos para nosotros, seres tridimensionales, viviendo una experiencia de Homo sapiens, es algo que no existe. Es decir, al estar anclados en un eterno presente sin fin, que siempre estamos experimentando, el futuro es sencillamente una promesa, un horizonte al que nunca terminamos de llegar, y una cuestión en la que preferimos creer a no creer, y es que existencialmente quizá preferimos creer que existe el futuro, porque de no hacerlo no hay nada por lo cual vivir, no hay una razón real por la cual vivir. Piénsalo de forma sencilla, si tuvieras la certeza de que el mundo se va a acabar el siguiente año, ¿seguirías haciendo lo que haces? ¿Perderías todo el sentido? ¿Tu vida tuvo sentido en algún momento? Creer en el futuro o creer que el futuro va a llegar y que existe es básicamente llenar de sentido nuestra vida y llenar de sentido eso que hacemos. Porque piénsalo de nuevo, si te dijeran que en un año va a terminar el mundo y va a terminar todo lo que conocemos, incluyendo el tiempo que concebimos, ¿qué sería de ti? De nuevo, la pregunta que hacía hace unos momentos, ¿seguirías haciendo lo que haces? ¿Tu vida tendría sentido? ¿O sencillamente te darías cuenta que ese sentido que sostenías y que ese sentido que decías que tu vida tenía realmente era una falacia y realmente era una máscara para enmascarar la falta de sentido? Imagínate la crisis existencial que se generaría entre la humanidad alrededor del mundo al entender que el futuro en realidad no existe y que es una proyección mental que nos llena de sentido, pero una proyección mental no siempre tiene que estar anclada a una realidad material. Preferimos creer en la realidad de un mañana porque de lo contrario muchas cosas en nosotros mismos entrarían en crisis y pondríamos en cuestionamiento muchas cosas que se tienen que poner en cuestionamiento.
La pregunta clave en todo esto es, si el mundo se acabara mañana, ¿tú estarías satisfecho o satisfecha con la forma en que has llevado a cabo tu vida? Para mí, honestamente, si me dijeran que el mundo se va a acabar mañana, diría, por favor, denme más tiempo porque hay muchas cosas que no he logrado, hay muchas cosas en las que sigo por compromiso y no realmente por una convicción personal, y pues en general hay muchas cosas con las que no estoy del todo satisfecho. Entonces, esto también lo digo porque sé que es una pregunta profunda y creo que la mejor forma de responder esta pregunta es desde la completa honestidad y tratar de evitar que esto nos genere una crisis existencial, porque realmente también, de nuevo, nos ponemos antisistémicos, vivimos en un sistema o en una cultura que nos impulsa o se abalanza sobre nosotros para hacernos sentir siempre vacíos y que no importa qué tantas cosas compremos, qué tantas cosas tengamos, con cuántas personas estemos, siempre cumplir o de alguna forma satisfacer un deseo se va a traducir en la creación de uno nuevo. Entonces realmente vivimos en una cultura que nos obliga siempre a tener ese deseo activo, ¿no? Piénsalo de alguna forma, después de comprar un carro que querías vas a desear otro. Entonces de alguna manera ese vacío va a continuar. Creo de forma genuina, pero pues vaya, esto no está basado en ningún tipo de estadística o de fuente académica confiable, es sencillamente una creencia. Creo que realmente vivimos en una época en donde lamentablemente son pocas las personas que pueden decir estar completamente satisfechas con la forma en que han llevado a cabo su vida. Pero de nuevo, esto no es un problema tuyo, es un problema del sistema. No es una cuestión en la que tengamos que lavarnos las manos como sujetos, pero sí entender nuestra responsabilidad en el asunto, y nuestra responsabilidad es individual, pero también hay responsabilidades sistémicas, y contra esas difícilmente podemos hacer algo. Pero pues vaya, antes de que nos pongamos más punks en este podcast, quiero retomar de nuevo. Entendemos al tiempo de forma lineal y entendemos que una vez recorrido el tiempo no hay vuelta atrás, es decir, no podemos regresar al pasado. Y a pesar de entender al tiempo de esta forma lineal, también entendemos al tiempo de forma cíclica y lo vivimos realmente más a través de estos ciclos que a través de esta linealidad. Entendemos el inicio del año, por ejemplo, como el inicio de un nuevo ciclo, y al cierre del año como el cierre de un ciclo en sí, es decir, es un ciclo que nos toma 12 meses recorrer de inicio a fin para reiniciar. Y le damos tanta importancia simbólica a los ciclos que de repente a inicios del año tenemos ciertas prácticas como vaciar nuestro closet, tirar las cosas que ya no nos sirven, tirar cosas que nos recuerdan a ciertas cuestiones dolorosas del pasado. Hay personas que cortan su cabello, otros que se lo pintan, otras personas que cambian radicalmente de look. Es decir, de forma involuntaria terminamos siendo víctimas de ciertos rituales personales que cargan de significado a estos inicios de ciclos. Yo mismo me encontré siendo víctima de estas cuestiones rituales que vienen de forma un tanto inconsciente a veces. Les platico rápido, estaba trabajando, me parece el 2 de diciembre, y de repente me entró una necesidad muy fuerte de vaciar mi closet, de regalar cosas y de deshacerme de otras cosas que de alguna manera me vinculaban directamente con el pasado. Y no era una cuestión de olvidar el pasado, sino de superarlo, o al menos simbólicamente yo lo entendía de esa forma. Al final de todo, supongo que es inevitable no estar vinculados con los procesos naturales de nuestro planeta, pues realmente en su tránsito con el cosmos, es decir, de alguna forma hemos desarrollado esta manera de estructurar y de interpretar el tiempo, pues con relación a la posición que tiene nuestro planeta en el mapa estelar. Y entendemos que cuando el planeta hace un recorrido completo alrededor del Sol, bueno, tenemos que celebrar. Lo que me hace pensar que si los alienígenas existen y nos observan, seguramente nos ven como criaturas muy raras, muy extrañas. Y aquí es cuando pongo también en perspectiva que el tiempo está sumamente anclado al espacio. Es decir,
¿cómo entenderíamos al tiempo si no existiera un mapa estelar que nos dijera en qué momento estamos ubicados? Y por ejemplo, si de repente no existieran estrellas a las cuales observar que nos pudieran dar una marca de nuestro paso por el tiempo, pues sencillamente y seguramente el tiempo o no existiría o lo entenderíamos de una forma completamente distinta. Lo mismo sucede con un reloj. El reloj indudablemente depende de en qué momento o en qué espacio estén ubicadas las manecillas con relación al tiempo que ha pasado. De nuevo, el tiempo solo existe en relación con el espacio. Y aquí es posible que esté diciendo una babosada, pero creo que hay muchas personas, científicos y científicas incluidas, y filósofos y filósofas por supuesto también incluidas, que van a entender al espacio y tiempo no como cuestiones diferenciadas, sino como una sola unidad. Y aquí soy yo hablando desde la ignorancia, pero también algo que me hace pensar toda la cuestión de cómo medimos el tiempo, al menos desde toda la cuestión de nuestros calendarios, y que buena parte de estos fueron diseñados por astros como el Sol, la Luna y las estrellas. Me queda mucho la duda de qué criterios se habrán utilizado en esos momentos en los que se midió el tiempo de esa forma para establecer que el año, por ejemplo, empezaría en cierto punto de la Tierra con referencia al cielo y no en otro, porque obviamente no es como que tengamos un marcador de meta alrededor de la órbita del Sol, ¿no? Y a pesar de que no tiene ese marcador o esa meta, pues en realidad el calendario nos ayuda a ubicarla mentalmente. Y mentalmente ya también establecemos ese cierre del año, el 31 de diciembre, como haber llegado a la meta. Y haber llegado a la meta, saber que el planeta culminó, pues entre comillas, su recorrido alrededor del Sol, es una forma de decirnos que el tiempo de alguna manera se reinicia y que simbólicamente tenemos la oportunidad de renacer. Y es que, bueno, lo cierto es que de forma muy pragmática ninguna diferencia real existe entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Sin embargo, de forma simbólica, cargamos a cada uno de estos días con un significado muy distinto. Tal vez no existan días tan significativos como el 31 y 1 de diciembre, al menos en Occidente, en las personas que tenemos un calendario gregoriano. Y a pesar de que no existe una diferencia clara entre estos dos días, sabemos que la diferencia es clara, y es tan clara que pues muchas cosas inician en enero, inician el primer día de enero. Muchas cosas como por ejemplo los nuevos paquetes fiscales, o muchas cosas como la renovación de ciertos empleos, o muchas cosas como los despidos y contratos de muchas empresas a personas. También inician ciclos escolares. Entonces, a pesar de que no hay una diferencia pragmática, en el hecho y en la forma en que asumimos estos días, la diferencia es significativa. Entonces, para ponerlo de forma un poco más simple, somos seres que entienden al tiempo de forma lineal, pero que vivimos y habitamos al tiempo en una forma cíclica. Por ejemplo, nuestro calendario está organizado en un conjunto de 12 meses. Cada 12 meses sabemos que de nuevo vamos a regresar a enero. También esto mismo pasa con el tema del reloj. Es un ciclo de 24 horas, o más que ciclo es una repetición de 24 horas. Y sabemos que estas 24 horas idealmente van a estar estructuradas de la siguiente forma: 8 horas para el sueño, 8 horas para el trabajo y 8 horas para el ocio. Lamentablemente todos sabemos que esto no funciona así, pero idealmente debería de funcionar así. Entonces cada uno de estos instrumentos, calendario y reloj, es una forma de organizar en el primer caso los ciclos anuales y en el segundo caso los ciclos horarios. Aunque ya lo iremos abordando un poco más adelante, yo quiero sostener o quiero compartirte que en ocasiones, actualmente en este tiempo postmoderno, hemos intercambiado a muchos ciclos llenos de simbolismo y de significado por meras repeticiones burocráticas. Y bueno, te hablaba del calendario y del reloj, pero un poco las semanas y los meses siguen la misma lógica cíclica o repetitiva. Y me adelanto un poco. Hablo de repetición en contraposición con ciclo,
en tanto el ciclo está cargado de significado comunitario o social, y la repetición es una forma de el encierro del sujeto en sí mismo en una repetición sin fin. Es decir, en la repetición no hay tanto significado o simbolismo como en el caso del ciclo, donde incluso hay representaciones y ritos que se siguen para cargar de significado a ese ciclo que se abre, se transita y se cierra. Una forma muy clara de poner un ejemplo de todo esto de lo que hablo es que pienses por un momento en cómo llevas a cabo tu día a día, tu semana a semana y tu mes a mes. Realmente, en tu día a día esperas que llegue el final del día, en tu semana esperas que llegue el viernes y en tu mes esperas los días feriados o fines de semana. Y uno se pregunta, ¿qué tanto haces el resto de la semana cuando no es fin de semana? ¿O qué haces el resto del día cuando no ha llegado el fin del mismo? Y lamentablemente, en su generalidad, cuando le decimos a alguien ¿qué tal estuvo tu día?, la respuesta es un sencillo «pues trabajé». O un sencillo «pues estudié». Y no es que tengamos que hacer una relatoría sumamente compleja de todas las cosas significativas que hubieron durante nuestro día, pero el hecho de que reduzcamos nuestro día a 2 simples palabras nos habla mucho del cómo estamos viviendo nuestra vida. De alguna forma hemos intercambiado la cuestión cíclica, los rituales, los significados colectivos, nuestro encuentro con el otro a través del ciclo, por una sencilla repetición burocrática que nos enajena. Y aquí traigo como ejemplo lo siguiente. Hace cientos de años, en una época feudal, cuando se iniciaban las actividades de siembra y cosecha, por ejemplo, se llevaban a cabo rituales que marcaban el inicio o el fin de una estación y con ello el inicio o fin de una etapa de la cosecha o de la siembra. A estos inicios y finales se les cargaba de significado con ciertas ceremonias o rituales que las comunidades realizaban y que marcaban con ello el inicio o final de un tiempo. De alguna forma, a pesar de que sembrar y cosechar fuera un trabajo y un trabajo muy duro y pesado, todo este trabajo se envolvía con una cuestión cíclica y se envolvía con una cuestión ritualística que además te anclaba o te relacionaba directamente con la comunidad. Es decir, no eras tú solito el que estaba trabajando, era toda la comunidad la que estaba abonando toda su energía en un mismo proyecto, en este caso de cosecha o de siembra. Y a pesar de que estas ceremonias, rituales y estos procesos de cosecha y de siembra fueran cosas que se repetían año tras año, estación tras estación, al estar cargado de significado y sentido colectivo, dejaban de hacerse pura repetición para hacerse ciclos. Ciclos que además estaban relacionados íntimamente con los ciclos propios de la Tierra. Es decir, había una comprensión del mundo mucho más integral que hoy, en donde todo parece estar dividido por cadenas de suministro, por procesos en serie, donde ya nadie sabe cómo es el trabajo completo y solo está enfocado a su propia actividad, y pues de alguna forma estos ciclos llenos de significados se van fracturando y se van haciendo meras repeticiones burocráticas, porque además de todo, en la actualidad hay muchos trabajos, por supuesto, necesarios, muy necesarios para el flujo y el funcionamiento del mundo, pero que ya no tienen tanto simbolismo o significado, o ya no están anclados a ciertos procesos de la Tierra, a ciertos procesos del planeta. Muy difícilmente veremos, por ejemplo, a un analista de datos o a un entrenador de inteligencia artificial como alguien relacionado directamente con los ciclos de fertilidad e infertilidad del campo. Así los nuevos tiempos se descargan de significado y realmente las actividades se hacen más repeticiones burocráticas que cuestiones simbólicas. El simbolismo es cada vez menos necesario para desempeñar nuestras actividades diarias. Y en buena medida desacralizar la realidad, desacralizar la tierra, el campo y verlo como mero recurso natural a explotar, o desacralizar nuestro día a día como seres humanos,
ha derivado en buena parte en toda la crisis planetaria que actualmente estamos viviendo, principalmente en cuestiones de medio ambiente, pero esto se puede extrapolar a muchísimas otras cosas. Porque si comenzamos a dejar de ver a la vida misma como sujeto y la comenzamos a comprender como objeto, como hasta ahora hemos hecho, pues realmente lo que se nos viene en puerta son crisis de todo tipo. Actualmente ya hay muy pocas personas que puedan tener una comprensión extensiva, por ejemplo, de los ciclos de la luna, los ciclos lunares, y cómo sociedades antiguas hacían sus calendarios en relación o con relación a las fases de la luna y a sus ciclos. Ya son tal vez cada vez más pocas las personas que vemos a la luna como algo riquísimo en simbolismo, en significado, en historia, en mito, y cada vez somos más las personas que comenzamos a ver la luna como algo que ha estado ahí desde siempre y que ahí estará y que bueno, nada nos importan las historias que se narren alrededor de ella o si sale o no. Porque te invito a pensar o a reflexionar un poco, ¿cuándo fue la última vez que viste detenidamente a la luna en silencio durante un buen rato? Y pasaste tu tiempo sencillamente pensando o con la mente en blanco disfrutando de esa imagen que ofrece la luna. Lo que quiero ir con esto es que los ciclos se han descargado mucho de sus significados originales y comenzamos a vivir estos ciclos más como repeticiones que como cuestiones simbólicas. También otro ejemplo muy rápido de esto son los equinoccios y solsticios. Para empezar, tal vez ya son cada vez más pocas las personas que saben concretamente qué días se celebran los equinoccios y solsticios de las estaciones del año. E incluso si conocemos cuándo se llevan a cabo estos equinoccios y solsticios en los cambios de estación del año, cada vez son menos las personas a las que realmente les interesan estos sucesos. A pesar de que en la antigüedad los equinoccios y solsticios eran eventos importantísimos para las comunidades y civilizaciones, pues estos marcaban un cambio de época, un cambio de tiempo y también un cambio de dinámicas. Hemos desmitificado tanto la realidad porque damos por garantizado que día a día vamos a tener una comida de frente, por ejemplo, o que en el súper siempre va a haber alimento, incluso en conserva. Es decir, ya nuestra existencia o nuestra supervivencia no depende, o, entre comillas, porque sí lo hace, pero en nuestro imaginario ya no depende de que también salgan las cosechas durante el año, o qué tan duro sea el invierno, o qué tan fértil sea la tierra durante la primavera. Ya nosotros damos por hecho las cosas nos llegan ya hechas, llegan para nuestra comodidad, y en esta comodidad desmitificamos la realidad y ya nos viene dando igual cuáles son los ciclos de la tierra. Yo mismo me he encontrado quejándome de forma intensa sobre las lluvias. Por ejemplo, el año pasado aquí en la ciudad donde vivo llovió muchísimo, como pocas veces había llovido durante los años, y yo mismo me la pasaba quejándome de las intensas lluvias, obviamente por las incomodidades que esto podía llegar a generar en mi día a día. Y en ningún momento o en muy pocos momentos llegaba a pasar por mi cabeza la idea de que esas lluvias venían de alguna forma a revitalizar los ciclos de la tierra, del campo, del alimento, y que sin esas lluvias mucho del alimento que comemos en nuestro día a día no llegaría. Entonces es un poco eso. Hemos desmitificado tanto la realidad que ya no somos tan conscientes de los ciclos, de su simbolismo y de su significado, y de la relevancia que realmente todos estos ciclos tienen para nuestra vida. Y es que retomando todo el tema de las nuevas profesiones o de los nuevos trabajos que están de alguna forma, que son trabajos o espacios laborales desacralizados, desmitificados, en donde es más una repetición que un ciclo, yo te invito a pensar en qué ciclos o qué rituales llenos de simbolismo que te conecten con los otros dentro de tu trabajo se tienen dentro de tu espacio laboral. Es decir, que realmente tu espacio laboral se interese por los ciclos de la Tierra, o que se interese por generar una comunidad a través de ciertas ceremonias o rituales que se lleven a cabo dentro del espacio laboral. Yo estoy casi seguro de que el 90% de los espacios laborales son meramente eso, espacios dedicados a la burocratización de la vida, en donde todo lo mítico, lo sagrado, lo cíclico queda de lado.
es decir, queda como parte de la vida privada y mejor no lo lleves al trabajo, y en el trabajo es sencillamente una repetición que va a llevar a la empresa a siguientes niveles, a ganar más, ¿no? Quizá los únicos rituales más o menos míticos que al menos en México se siguen teniendo en la parte central y sur del país es en Día de Muertos. Hay muchos espacios laborales donde se siguen dedicando ofrendas muy bonitas y muy grandes a los difuntos, y donde ese significado realmente continúa uniendo a la comunidad empresarial que se forma al interior de alguna empresa o de algún negocio. Pero más allá de eso, sí me atrevo a decir que estos rituales han sido virtualmente anulados de estas culturas industriales o de estas culturas empresariales. La única razón por la que las industrias o las empresas se llegan a interesar por toda esta cuestión mítica y sagrada es cuando transforman a este mito o a esta cuestión sagrada en una campaña de marketing o en algún tipo de publicidad. Y cuando algo mítico o sagrado se termina transformando en producto, pues es eso, un producto. Ya no es algo que conecte con la comunidad, es algo que conecta con tu identidad personal, con tu identidad subjetiva, y que de alguna forma no te vincula con los otros, sino que te vincula con una marca. Incluso el ciclo de la vida está perdiendo toda la cuestión mítica que tiene. ¿Cuántas veces no nos han repetido hasta el cansancio que somos seres prescindibles y reemplazables? Y la propia realidad estudiantil o laboral nos hace darnos cuenta de que en efecto hay un sector del sistema para el que eso somos, seres prescindibles y reemplazables. Aquí voy a sacar un trauma de la vida laboral que tengo, y es que en una ocasión, hace algunos años, trabajando en una agencia de marketing, no trabajen en una agencia de marketing, no son pocas las historias de terror que estos espacios laborales tienen. Yo me enfermé de tal forma que fui a dar al hospital, me dieron una incapacidad de 2 o 3 días, no recuerdo de cuántos. Yo extendí esta incapacidad a quien entonces era mi jefa, y de primer momento me dijeron: no te preocupes, descansa, todo bien. Bueno, cuando me reincorporo a mis actividades laborales después de esta incapacidad, me encuentro con que yo ya fui removido de mi puesto. Son este tipo de cosas las que te hacen cuestionarte: ok, entonces ¿quién soy? ¿Cuánto valgo para la vida? ¿Cuánto valgo para otros? La vida humana en general, la vida humana en su totalidad, es invaluable. Sin embargo, son este tipo de dinámicas que de alguna forma se han normalizado en nuestra época y en nuestra vida las que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿cuál es mi valor? Y en su momento esto obviamente causó un gran choque para mí, porque además de terminar despedido de un trabajo por haber tenido una cuestión que yo no pedí, por haber extendido una incapacidad laboral, pues también terminé preguntándome, ok, si yo un día no existiera, ¿quién realmente lloraría mi pérdida, no? Y más allá de eso, ¿en cuánto tiempo encontrarían un reemplazo para mí? Y es que esta lógica sigue una lógica completamente empresarial o mercantil, donde cuando hay un error se corrige. La muerte de un empleado vendría siendo un error que termina corrigiéndose con la incorporación de otro. Suena muy frío, suena muy insensible, pero lamentablemente las lógicas dentro de muchos espacios laborales es esa. Y aquí retomo un ejemplo de Japón, en el que toda esta cuestión de darle tu vida al espacio laboral es tal que no han sido pocas las muertes que han acaecido en espacios de trabajo, es decir, personas que literalmente trabajan hasta el cansancio y se mueren de cansancio en sus espacios laborales. Y disculpen la expresión, pero esto es un reflejo de una época y de un mundo sumamente trastornado. De repente nos encontramos con que funerales y velaciones en muchas ocasiones termina siendo más un requisito burocrático que realmente un fenómeno o un evento lleno de significado. Pero bueno, volviendo con toda la cuestión de los ciclos y retomando toda esta cuestión de cómo la vida misma está llena de valor y de dignidad, tenemos también que hablar sobre su contraparte, que es la muerte. Y es que la muerte al mismo tiempo también está llena de, pues sí, de sus propios ciclos.
Hay que recordar que la vida biológica en sí, más allá de la vida existencial, filosófica o psicológica de la que de repente nos encanta hablar en este programa, la vida biológica también tiene sus propios ciclos. Hay que recordarlo y nos remontamos un poco a la primaria. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. En ese ciclo se puede resumir buena parte de la vida biológica de muchas personas. Hay personas que se saltan muchos de estos ciclos. Por ejemplo, hay personas que no tienen hijos. Entonces, pues al no tenerlos se saltan la etapa de la reproducción. O hay otras personas que muy lamentablemente nacen y al poco tiempo fallecen. Entonces se habrán saltado buena parte de esos ciclos. Pero a lo que quiero llegar es que los ciclos están insertos hasta en una cuestión biológica. Ahora, la cuestión de la muerte es un tanto lo mismo. La muerte biológica también tiene sus propios ciclos. La muerte biológica, pues de alguna forma se inicia obviamente cuando el cuerpo deja de mostrar signos vitales, deja de tener actividad orgánica, y de alguna manera también comienza cuando el cuerpo es reintegrado a la tierra. Muchas y muchos conocemos los ciclos de la muerte y las fases de putrefacción y de descomposición del cuerpo. Pero la muerte al mismo tiempo en relatos míticos va a tener sus propios procesos cíclicos. Y es que al final, para muchas religiones, la muerte no es el final. Entonces, ¿por qué la muerte debería de quedar fuera del ciclo? Es decir, vida y muerte forman parte de un ciclo en sí mismo, tanto biológicamente como también en relatos mitológicos y religiosos. Y hay religiones y creencias que van a llevar toda esta parte del ciclo, toda esta cuestión cíclica, a cuestiones mucho más profundas. Por ejemplo, el budismo y el hinduismo llevan la cuestión cíclica a una cuestión en donde el alma, después de fallecer, puede reintegrarse a la vida a través de la reencarnación para volver a comenzar un ciclo. Y generalmente, reencarnar para volver a comenzar un ciclo se debe a que el alma no aprendió lecciones valiosas que necesitaba para poder dejar de reencarnar, es decir, para dejar de tener una vida kármica. La cuestión de la reencarnación y el karma vienen sumamente atadas de la mano. Entonces, dejar de reencarnar y trascender hacia Buda es de alguna forma romper el ciclo en estas tradiciones. Sin embargo, la cuestión cíclica está sumamente vigente en una cuestión de cuántas veces el alma ha repetido su vida. Entonces, algo con lo que a mí me gusta bromear es que si nosotros estamos vivos en este plano y en este momento, se debe probablemente a que fracasamos en el aprendizaje de ciertas lecciones si llevamos más de una vida vivida. Eso en caso de que crean en segundas vidas y vidas pasadas y demás. Pero la cuestión de los ciclos también está inserta en más expresiones culturales, muchas de ellas actualmente muy populares, y que a pesar de ser muy populares en la actualidad, tienen su origen en una tradición antiquísima, y que es una tradición que reconocía a los ciclos como parte de la vida y a los ciclos como una parte fundamental y sustancial de toda la cuestión simbólica que nos anclaba o que nos vinculaba con otros y con nuestro entorno en general. Hay que entender que un ciclo no solamente nos va a vincular con nuestros semejantes, sino con el mundo que nos rodea o con las cosas que nos rodean. Y dentro de estas tradiciones antiguas pero populares tenemos al tarot. Personalmente soy un aficionado del tarot. ¿A qué me refiero con esto? A que medio lo leo, pero la verdad tengo un camino de frente larguísimo para aprender a leerlo de la forma en que grandes personas lo han leído. En este sentido, pues reconozco en el tarot una especie de ciclo que va del 0 al 21 con los 22 arcanos mayores. Ustedes dirán, ¿por qué 22 si dijiste 21? Bueno, porque aquí se toma cuenta el 0. En el tarot de Marsella nos va a marcar el viaje del loco, que es el arcano 0, hasta la conquista del mundo, que es el arcano 21, y de ahí de vuelta al 0, es decir, tenemos una especie de ciclo en toda la cuestión del tarot de Marsella, pero al mismo tiempo, dentro de los arcanos mayores, vamos a tener algunas cartas que nos van a remitir directamente al símbolo del ciclo, es decir, son cartas que
directamente y de forma explícita van a tener el símbolo del ciclo inserto en ellas y que no hay de alguna forma un margen muy grande de interpretar algo más allá del ciclo. Obviamente estoy exagerando, cada carta se presta a muchas interpretaciones, pero algunas de estas cartas realmente la interpretación más directa es el final o inicio de ciclos o el tránsito alrededor de un ciclo. Concretamente voy a hablar de dos arcanos mayores. El arcano 10, que es la rueda de la fortuna y que marca, bueno, obviamente el aprendizaje de que a veces está arriba y a veces abajo y que finalmente uno tiene que ser flexible con las cosas que pasan y disfrutar obviamente de los momentos, pero al mismo tiempo entender que estos momentos no son eternos y que así como hay épocas de bonanza, también las va a haber de escasez en cualquier sentido. Y también del arcano 13, que es la muerte. Y la muerte, en este caso, es mi carta favorita del tarot. Una de las representaciones clásicas de la muerte en el tarot como arcano mayor es a la muerte como una segadora. Es decir, si han visto alguna carta del tarot, a la muerte generalmente se le va a simbolizar con su clásica hoz. La hoz es un instrumento que los campesinos utilizan básicamente para recolectar el trigo o cualquier otro tipo de cosecha. En este sentido, la muerte es una segadora de almas. Recordarán el término Shinigami, que eso significa en japonés. Bueno, en Occidente también se le representa como una segadora, como una entidad o una fuerza que viene a cosechar la vida de las personas, que viene a cosechar además cuando se ha llegado a una madurez. Y la madurez no necesariamente tiene que significar a cosechar a una persona que ya ha llegado a la tercera edad. La madurez se refiere pues justamente cosechar a una persona que ha llegado al final de su vida, con los muchos o pocos aprendizajes que esta persona haya adquirido a lo largo de la misma. Esta carta realmente, puede imponer mucho en una cuestión de ay, me salió la muerte, significa algo negativo, pero no necesariamente. Esta carta realmente no hace una alusión a la muerte de la persona o a una muerte biológica o física. Esta muerte en sí es mucho más simbólica que otra cosa. La muerte va a simbolizar el cierre de algún ciclo o el cierre de alguna otra etapa que haya llegado a su final. Un tiempo de cosecha para proyectos, para la vida, un tiempo de cosecha para ciertos pensamientos, es decir, va a marcar cierres simbólicos, no necesariamente biológicos. Se supone que cada año que pasa, tu vida va a estar de alguna forma vinculada a alguno de los 22 arcanos mayores, y que dependiendo del arcano que te toque por año, pues vaya, tu vida va a estar de alguna forma vinculada a la energía de ese arcano mayor que te toca en ese año. En mi caso, el 2025 iba a estar, según definido, por la energía del arcano 13 en mi año. Es decir, que mi año iba a estar directamente y estrechamente vinculado al arcano de la muerte. Pues esto es más chisme personal que otra cosa, pero bueno, a lo largo de mi 2025 estuve más o menos en 4 o 5 funerales, algunos de ellos de personas muy cercanas. Entonces para mí fue inevitable no vincular todo eso que estaba pasando con justamente esta cuestión del arcano 13. Nunca en mi vida había estado en tantos funerales, eso sí se los puedo decir. El arcano 13 y bueno, la muerte en general, ya no digamos solamente como carta del tarot, sino que la muerte en general siempre ha sido vinculada como el final de algunos ciclos, pero al mismo tiempo la sombra de la muerte va a remitir al inicio de otros ciclos, es decir, por cada muerte inicia algo completamente bueno, para bien y para mal. Aquí no hay una cuestión de bueno o malo, es una cuestión llenísima de matices y buena parte de estos nuevos ciclos que se comienzan después de la muerte de algo o de alguien va a depender de con qué luz o de con qué ojos miremos a esa nueva etapa. Y pues cuando entendemos que las personas en general somos seres de tiempo lineal, presente, pasado y futuro, pero viviendo de forma cíclica o en algunas ocasiones de forma lamentable, de manera repetitiva, entiendes si lo tuyo es romper los ciclos o de alguna manera acomodarte en ellos. Solo piénsalo un poco, ¿de qué forma tú vives tu vida? ¿De qué forma repites ciertas cuestiones? ¿De qué forma el mundo se repite a sí mismo?
siéntate frente a tu ventana, o si no es que ya lo haces, y ve qué tantas repeticiones encuentras en tu día a día. La misma señora que sale a pasear a su perro a la misma hora, en el mismo lugar, siempre comer a cierta hora, cenar a otra y desayunar en otra, siempre levantarte cuando el reloj suena a cierta hora, siempre tener una junta empresarial los lunes por la mañana a primerísima hora, siempre ir a comer cierto día de la semana con tus amigos. Es decir, hay una cuestión, o seguramente hay una serie de cuestiones que tú mismo repites en tu día a día. Y es que al final de cuentas, tanto los ciclos como la repetición, esto sí yo creo que es algo que comparten ambos en distintos niveles, le da cierta seguridad a nuestra existencia, a nuestra vida. Una de las preguntas claves que quizá te animaría a hacerte es ¿qué tanto de tu vida es realmente vida y qué tanto de tu vida es repetición? Y no te voy a mentir, casi siempre comenzar a hacerte este tipo de preguntas va a terminar provocando en ti pequeñas o grandes crisis existenciales. Y es que las preguntas pertinentes con toda la cuestión de los ciclos y las repeticiones es la siguiente: ¿a qué viene esta vida? ¿A repetir lo mismo una y otra vez? Y hay repeticiones o ciclos inconscientes también, y ciclos que además de todo pueden llegar a ser hasta generacionales. Una de estas cuestiones cíclicas o de las repeticiones generacionales que encontramos puede llegar a ser el alcoholismo, que de repente termina afectando a muchos miembros de una misma familia a través de muchas generaciones. Es como si existiera una predisposición a repetir lo mismo una y otra vez a lo largo del tiempo, a lo largo de muchas generaciones. Como si existiera una configuración psicológica o sanguínea que nos predispone a eso. Y así se terminan formando los mitos y maldiciones familiares. Y tomé el caso del alcoholismo por ser uno de los casos clásicos al hablar de este tipo de maldiciones entre comillas generacionales o de repeticiones generacionales. Pero lo mismo podemos hablar de cuando hay una repetición de profesiones. Seguramente muchos de ustedes o muchas de ustedes conocerán alguna persona que estudió medicina, que su padre es médico, el abuelo es médico, el bisabuelo fue médico. Es decir, a muchas personas cuyas familias están principalmente formadas por médicos. Pero también seguramente conocerán a un hijo que se llama como el padre y el padre como el abuelo y el abuelo como el bisabuelo. Total que cuando terminamos de hacer la cuenta ya vamos por fulanito de tal octavo. Y no es por nada, pero poner el mismo nombre a una persona una y otra vez a lo largo de las generaciones termina por convertirse en una herencia pesadísima, para bien y para mal. Incluso algunas personas hablan de que el nombre y los apellidos terminan siendo condenas. Tomando un caso personal, mi abuelo, de nombre Alfonso, le pidió a mi mamá explícitamente que no le pusiera Alfonso a su hijo, o sea a mí, porque él decía que los Alfonsos tenían muy mala suerte. Entonces, pues si repetir el nombre termina en algunas ocasiones por predisponernos inconscientemente a repetir ciertas decisiones y ciertos ciclos, tanto positivos como negativos. Y en filosofía también tenemos una cuestión que explora mucho esta parte de la repetición y de los ciclos. Gilles Deleuze tenía una teoría de la repetición en la filosofía, pero tal vez la cuestión más famosa dentro del área de la filosofía acerca de los ciclos la tenemos en Nietzsche. El filósofo planteaba esta cuestión del eterno retorno, que tal vez hayas escuchado en algún momento. Su teoría del eterno retorno era una idea que postulaba que todo lo que hemos vivido se ha repetido infinidad de veces de la misma forma, y que cada decisión que tomamos es una condena a tener que volverla a tomar para toda la eternidad, sin oportunidad, además de todo, de poder cambiar una sola de esas decisiones. Es decir, cada decisión es una condena. Esta idea nos invita a replantearnos el cómo estamos viviendo nuestra vida y qué decisiones tomamos en nuestra vida al respecto. Me aventuro a dar una interpretación sobre el eterno retorno y creo que es una invitación a hacernos vivir de forma mucho más intensa, profunda y consciente. Y en este punto no sé qué es más intenso,
pensar en la idea del eterno retorno de Nietzsche, en la cual pues uno vive infinidad de veces las mismas situaciones y toma las mismas decisiones una y otra vez, o pensar que esta vida es solo una y que todo esto es efímero. No sé ustedes, pero sí interpreto un punto de encuentro muy intenso entre ambas posturas filosóficas. Para entender un poco más de la idea del eterno retorno de este filósofo, te invitaría a leer La insoportable levedad del ser del escritor checo Milan Kundera. Bueno, este escritor me parece falleció, no me acuerdo si el año pasado o el antepasado, pero esta novela es una delicia. De verdad, si les interesa este tema de forma literaria, les invito a leer este libro. Y la idea del eterno retorno va a dialogar directamente con un símbolo casi universal, que es el símbolo mitológico del Uroboros. Y el Uroboros es básicamente el dragón o la serpiente que muerde su propia cola. Es un símbolo que vamos a encontrar retratado a lo largo de diversas culturas en diversos espacios y tiempos. Y este símbolo, por supuesto, va a remitir nuevamente al tema de los ciclos. Tal vez el ave fénix se desenvuelve del uroboros o viceversa, no lo sé, pero siento que el ave fénix y el uroboros tienen también una relación sumamente intensa. Pero la cuestión de los ciclos también existe en otras mitologías. Por ejemplo, en la mitología maya tenemos el Popol Vuh, que si lo has leído va a narrar los distintos estadios de la creación del mundo. Uno de ellos, y el que más me gusta, es en el que postula o en el que se tenía la creencia de que el maíz era la parte sustancial o esencial del ser humano, es decir, que los seres humanos somos seres hechos de maíz. Y bueno, me gusta mucho esta interpretación porque soy un amante del maíz y concretamente de los esquites. Pero, vaya, no voy a hablar sobre mis gustos culinarios en este programa. Lo que me importa retomar del Popol Vuh, pero también de muchas otras mitologías en Mesoamérica, es que ellos tenían la interpretación de que el mundo había sido una serie de pruebas y errores por parte de los dioses, y que antes de nosotros como seres humanos habían existido otros seres también conscientes e inteligentes que por distintas razones fueron eliminados por los dioses hasta llegar a nosotros. Esto también se va a repetir, por ejemplo, en la tradición azteca o tradición mexica con el mito de los 5 soles, en el que se supone que estamos en el quinto sol, o habitando el quinto sol, y que antes del quinto sol existieron 4 etapas previas, o 4 intentos previos, o 4 eras previas. Esto va a recordar mucho también a, por ejemplo, en la Biblia, la narración o el libro en el que se va a contar toda la cuestión del gran diluvio y del arca de Noé, que finalmente y de alguna manera puede ser interpretado en la misma lógica, un borrón y cuenta nueva del mundo. Y bueno, lo mismo podemos seguir hablando de muchas otras culturas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto vamos a tener a Osiris e Isis. Osiris es el dios o el faraón del corazón detenido e Isis es su esposa. Osiris va a ser asesinado por su hermano Set, va a ser de alguna manera mutilado y sus partes van a ser esparcidas y escondidas a lo largo de Egipto. E Isis se va a envolver o se va a enfrascar en esta tarea de recuperar los fragmentos de Osiris y de alguna manera de reconstruirlo. Estos dioses están directamente relacionados con los ciclos de la tierra de fertilidad e infertilidad. Y de alguna manera el que Osiris esté bajo la tierra hace una alusión directa pues justamente a toda la época de siembra. Cuando Isis reconstruye a su esposo Osiris, Osiris renace, ahora de nuevo como el dios del corazón detenido, es decir, como dios del inframundo, y esta resurrección de nuevo hace alusión a cómo todo lo que muere termina por renacer. Y de nuevo esto está relacionado con toda la cuestión de cosechas que mueren y siembras que nacen. Y es que de nuevo toda esta cuestión de los ciclos nos termina por conducir incluso a la cuestión del cabello. Cada corte de cabello termina por simbolizar un mini cierre de ciclos y al mismo tiempo la renovación. Lo que nos hace de nuevo preguntarnos si realmente es que solo podemos entender al tiempo de forma lineal o que tal vez entender al tiempo de forma lineal obedece más bien a una convención burocrática,
a una convención en la que todo tiene que ir para adelante sin contratiempos, en donde voltear a ver o repetir el ciclo en algunas cuestiones significa una pérdida de tiempo o de dinero. Y es que en definitiva, entender al tiempo como algo circular y no como algo solamente lineal, tal vez abriría una forma distinta de entender y de habitar el tiempo mismo, como si desbloqueáramos una nueva dimensión temporal. Pero otra vez, esto solamente es una hipótesis, esto solamente son palabras que me atrevo a decir en este podcast y que no tienen ningún respaldo teórico. Pero aún así, me encantaría conocer tú qué piensas al respecto. Y de nuevo, para ir concluyendo, toda esta cuestión de los ciclos en sí mismos, no son algo nocivo. Han garantizado nuestra supervivencia como especie desde tiempos antiguos. Pero lo que sí tenemos que decir es que existe una diferencia tajante entre un ciclo y una repetición. Un ciclo inaugura y cierra un proceso de forma simbólica, ritual y hasta colectiva. Una repetición, pues es eso, algo completamente burocrático. La cuestión es no condenarnos a una repetición que vacía y mata el espíritu día tras día. Al ejercer o repetir una tarea completamente automática, es decir, no somos robots. Y en toda esta cuestión de la repetición es imposible no mencionar al mito de Sísifo, el personaje de la mitología griega que tras engañar a los dioses es condenado por la eternidad a subir una enorme roca a través de una colina y que justo cuando va a llegar a la cima, la roca cae de nuevo hasta la base, lo que obliga a Sísifo a tener que comenzar desde el inicio una y otra vez y así durante toda la eternidad. El consejo que te doy no es que renuncies a un trabajo, finalmente uno siempre va a necesitar un trabajo para poder sustentarse o sostenerse en esta vida, pero sí que no limites toda tu vida a una repetición laboral. No seas Sísifo y carga tu vida de ciclos llenos de significado y de encuentros con el otro. Y pues bueno, con esto ya llegamos al final de este primer programa de 2026, espero que sea el primero de muchos. Obviamente yo espero que te haya gustado, que hayas tenido un rato agradable escuchando pues este podcast, estos debrayes por parte de un escritor. Espero que algo de todo lo que dije, por más insignificante o mínimo que sea, te haya hecho pensar, cuestionarte o reflexionar un poco, porque ese es uno de los principales objetivos de Bardo Catalepsia Podcast. Y pues nada, agradecerte por haber llegado hasta este punto del camino. Pero cuéntame en los comentarios de Instagram o de TikTok, ¿tú eres una persona de ciclos? ¿Qué repeticiones o qué ciclos identificas en tu vida? También qué rituales de año nuevo tienes, porque cada uno tiene alguno. ¿Y cuál es alguno de tus propósitos de este 2026? Me encantaría leerte. Te invito a seguirme en mis redes sociales en Instagram y TikTok. Puedes encontrar las redes de este programa buscando Bardo Catalepsia Podcast. Ahí si me sigues en estas redes te lo voy a agradecer muchísimo y también te invito a guardar y a seguir el programa tanto en Spotify como en YouTube. De nuevo, Bardo Catalepsia Podcast, así nos puedes encontrar. Asimismo, y repito lo que ya dije al inicio del programa, te invito a seguirme en mis redes sociales personales. Me puedes encontrar como Daniel Arias o mejor como mi seudónimo literario, que es letra-nigromante. Entonces, pues vaya, cualquier comentario que tengas, por allá me lo puedes hacer llegar. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un siguiente episodio. Trotamundos, has llegado al final del fin del mundo. A partir de aquí, toda palabra es real y no ecos de algo más.